Bienvenidos a la primera unidad. En esta primera entrega se revisará los contenidos relacionados con el conflicto, sus definiciones, perspectivas, niveles y estructura. Los objetivos de la presente unidad son evaluar el concepto de conflicto como algo natural y no necesariamente positivo o negativo, y analizar las formas usuales que empleamos para resolver nuestros conflictos. Iniciaremos con la siguiente pregunta: ¿qué es para mí el conflicto? Si nos hacemos esta pregunta, obtendremos un sinnúmero de respuestas con palabras a las cuales asociamos el conflicto, lo cual nos lleva a definirlo como positivo o negativo, bueno o malo o neutro, y la respuesta es que el conflicto es lo que nosotros queremos ver de él. Para Ortiz, el conflicto es una situación en donde dos o más personas o grupos cuyos intereses y valores no necesariamente son compartidos pugnan entre sí por satisfacer sus intereses y/o demandas. Dach nos hace referencia que el conflicto existe cuando ocurren actividades incompatibles. Una actividad incompatible impide o interfiere con la ocurrencia o efectividad de una segunda actividad. Bulvin afirma que es una forma de conducta competitiva entre personas o grupos. Ocurre cuando dos o más personas compiten sobre objetivos percibidos como incompatibles o sobre recursos limitados. Lederach manifiesta que el conflicto es la interacción de personas con objetivos incompatibles. Al conflicto lo podemos analizar desde dos perspectivas, negativa y positiva. De esto dependerá la solución que le demos al mismo. La perspectiva negativa. Tendremos resistencia al cambio, se generará violencia, destrucción de la otra parte, quemamos energías y tiempo, no estamos preparados para enfrentarlo y encargamos a terceros su solución. Si lo analizamos desde una perspectiva positiva, el conflicto es consustancial con las relaciones humanas, es dinámico, genera cambios, impone nuevos ritmos y relaciones, es positivo y nos impide estar estáticos. A partir de estas perspectivas, podemos decir que el conflicto es una oportunidad. Generalmente, los cambios son precedidos por conflictos y todo cambio no es necesariamente malo. Es decir, el conflicto es un proceso natural y necesario para la vida humana, y que puede ser un factor positivo en el cambio y en las relaciones o destructivo según la manera de regularlo. Niveles del conflicto. Tenemos diferentes niveles del conflicto. Conflicto interno. Se da cuando una persona tiene dos o más intereses y necesidades y no puede satisfacerlas al mismo tiempo. Conflicto interpersonal. Dos o más personas ligadas por un objetivo en común y con intereses incompatibles. Conflicto entre dos o más grupos intergrupal. Dos o más grupos ligados por un objetivo común, pero con intereses y necesidades incompatibles. El conflicto se encuentra estructurado por personas, el proceso y el problema. En cuanto a las personas, debemos tomar en cuenta las emociones y los sentimientos, la necesidad humana de dar explicaciones, de justificarse, de desahogarse, de ser respetados y mantener la dignidad. Así como también debemos tomar en cuenta cómo lo sucedido afecta a las personas. En cuanto al proceso, debemos tomar en cuenta el proceso que el conflicto haya seguido hasta el momento, la necesidad de un proceso que parezca justo a todos los involucrados, la comunicación y el lenguaje con el que se expresan y lo que hace falta para establecer un diálogo constructivo. Sobre el problema debemos tomar en cuenta los intereses y las necesidades de cada uno, las diferencias y valores esenciales que los separan y las diferencias de cada uno en cuanto al procedimiento a seguir. Espero que los conocimientos de esta unidad contribuyan en el proceso de formación. Hasta pronto.